hace 2 domingos, los 2 jueves, decía yo, ¿dónde están los hermanos de los jueves? Pero veo que ya están de nuevo, ¿verdad? Bienvenidos. Oscar, busque su Biblia, Salmo 136, perdón. Vamos a leerlo todos. Orar significa hablar, ¿verdad? Con Dios. Pero también deje que Dios le hable a usted, ¿verdad? No solo lo atorzone usted con tanto te pido, tanto. Deje que también Dios le hable. Por eso es que vamos a leer del 1 hasta terminar el Salmo. ¿Lo tiene? Nos ponemos de pie todos. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo agradecido con Dios dice: amén. Todos juntos diciendo, vamos a leer todos juntos, nadie se me quede sin leer. Háblelo en voz alta, no lo quiero calladito, quiero que usted, de su boca salga una voz que se pueda oír. Dice el Señor así, todos al uno: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Vamos a ver, cante conmigo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Rey de Reyes, alabad al Señor de Señores, alabad al Dios de los cielos, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre y para siempre y para siempre su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, y para siempre su misericordia. Alabad al Señor, porque Él es bueno, y para siempre su misericordia.
alabad al Rey de Reyes, alabad al Señor de Señores, alabad al Dios de los cielos, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre y para siempre su misericordia. Denle más fuerte aplauso al Señor. Alábale al que vive. ¿Y quién vive, pues? Y a su pueblo y a su nombre. Gloria a Dios. Solo a Él la gloria. Solo Jesucristo salva. Solo la fe en Jesucristo. Solo también la Escritura es la que le puede dar a usted, ¿verdad? La verdad y la ilustración para seguir el camino correcto. Bueno, ya se sentaron. Vamos a decirle esta tarde una de las cosas que tenemos que siempre regocijarnos. El Señor decía, Pablo decía, creo que la iglesia de Colosenses o Filipenses, no me recuerdo ahorita la cita, pero decía: regocijaos en el Señor, regocijaos. Este es el tiempo de regocijarse. Este es el mejor tiempo que puede haber. Pueden haber cumpleaños muy bonitos, bodas muy bonitas, pueden haber momentos familiares muy tiernos, muy dulces, muy elocuentes, muy llenos de comida, muy llenos de alegría. Pero los mejores momentos son los que se viven cuando usted tiene una actitud de alabanza. Cuando usted viene a orar, dice usted: vengo a orar en esta tarde de oración. Usted tendría que venir también con una actitud de arrogancia. Por eso es que el Señor decía: yo quiero que canten y me canten un cántico nuevo, ¿verdad? No, nada de tristeza. Ay, Señor, ¿y por qué soy una llaga podrida? No, mi hermano, si usted tiene que decir. Por eso es que cuando usted lee este salmo, habla de todo un proceso que hizo el Señor a su pueblo llamado Israel. Estaban en Egipto, se acordó de ellos. Ya con eso es suficiente, hermanos. El pueblo muchas veces olvida a Dios. El pueblo muchas veces se olvida de que Él nos da de comer, que de Él manda la lluvia, que de Él viene la bendición. El pueblo olvida eso y por eso no es extraño que ahí están las sillas vacías. Pero yo siempre le he de recordar: usted siempre tenga un monumento. Siempre recuerde, que le recuerde algo. Yo siempre le he comentado, yo no sé cuántos de ustedes en el baño tengan un versículo que le recuerde el amor de Dios. En el baño, en el momento que usted está allí, perdone la expresión, zurrando, ahí la palabra que diga: hey, el Señor, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que envió a Jesús a morir por ti. Ahí hay veces que nos olvidamos de eso. Jacob, recuerdo cuando pasó el Jordán, Josué, hizo unas piedras, las 12 piedras, 12 tribus, hizo como digamos un altar de esas 12 piedras. Esas piedras le recuerdan al Señor, le recuerdan al pueblo, le recordarán perpetuamente al pueblo quien pregunte por ellas. ¿Y qué significan estas 12 piedras? ¿Por qué están ese montón de piedras ahí? La misericordia de Dios, ¿verdad? La misericordia del Señor, la misericordia de su benignidad, la misericordia de su fidelidad, la misericordia de su sanidad, la misericordia de su paciencia. Todos esos detalles en nosotros, hermanos, ¿verdad? Que muchas veces nos hace falta reconocer eso y tener una actitud en la cual nos cambie, nos haga cambiar nuestro semblante. ¿Por qué hemos de estar tristes? ¿Por qué hemos de estar preocupados? ¿Por qué hemos de estar acongojados con tribulaciones si ya sabemos que el Señor a nosotros nos tiene misericordia? Amén. Hay cosas en las cuales quizás usted no tiene nada que ver con el asunto. Me refiero, quizás usted no ha orado por su vecino, quizás usted no ha orado por su pueblo, por el San Rafael, pero Dios se acuerda. Alguien oró, alguien hizo algo y el Señor hizo que su vecino se convirtiera, el pueblo tuviera menos violencia, que alguien se acordara de usted, ¿verdad? Que alguien le diera algún regalo, alguna ofrenda. Y entonces usted siempre tiene que saber: es la mano de Dios y su misericordia.
Quizás aquel vecino usted no lo quería o no quería orar por él, pero alguien oró por él y se convirtió. La misericordia de Dios sobre usted y sobre su vecino. Porque bien, cuando un vecino se convierte, ¿verdad? Y es de aquellos que eran de esos yuca, pero que se convierta, para nosotros es un alivio, debería ser un alivio. Entonces, imagínese, cada vez que usted ve el sol, cada vez que usted vea la luna, ¿qué le tiene que hacer recordar según este salmo? Misericordia de Dios. Hay gente que le teme al sol usted. Ay, pastor, aquí oremos porque aquí hay sombrita. Si es que el Señor nos hizo el sol por misericordia, hijo. Negritos, miren, los negritos somos encantadores, ¿verdad? Vaya a ver a un preso que esté sin recibir el sol, todo payulo, hermano, todo puspe, decía mi abuela, ¿verdad? Pero media vez le da el sol, mira, se nos hace preciosos. Cuando vea la luna, ¿verdad? Hay cantantes que se inspiraron en la luna para el enamorado, y aquel toro enamorado de la luna, decía aquel, ¿verdad? Pero nosotros cuando vemos la luna no vemos a un toro enamorado, vemos a un Señor que tuvo misericordia de nosotros. ¿Para qué? No siempre va a andar en tinieblas, hermano. Y cuando digo no siempre es porque hay momentos en que va a haber oscuridad, pero ¿quién va a ser tu luz? ¿Quién va a ser tu faro? ¿Quién va a ser tu guía? ¿Quién va a ser tu lazarillo? ¿Sabes qué es un lazarillo? Un vidente que guía a un ciego. Y él piensa que nosotros sí estamos. Cuando nosotros veamos ahora, déjenme decirles, ya no hablemos de sol, no hablemos de luna, hablemos de aquellas cosas donde el Señor ha reflejado su misericordia todos los días. Yo hoy estaba contemplando a mi hijo, creo que tal vez algunos no lo conocen, él es Moisés, el salvado de las aguas. Y en la mañana, el clásico, ¿cómo le vamos a llamar? El clásica ilustración de un hombre roncador, ¿verdad? Y decía, parece que es de esos osos que andan furiosos, ¿verdad? Pero lo veía yo dormidito y yo decía, me recordó el Señor, ese es tu monumento a la fe. A él le llamo yo monumento a la fe, y ya tenía años, meses quizás, de ya no recordarme. A él lo llamo monumento a la fe. Y a mi hija, cuando la veo, yo le llamo el monumento a la misericordia. ¿Saben que cuando mi hija nació y me dijeron, vas a ser papá? Yo pegué un grito hasta las alturas. Y en vez de estar contento, qué bueno, pues, papá, no, el grito lo pegué, pero de asustado. Y no estaba preparado, no fue una hija deseada. No fue una hija deseada. Hubo alguien hasta que me recomendó que abortara. Y me dijo, recomendarle a tu esposa unas cascaritas, no sé de qué. No le digo los nombres porque no vaya a ser que usted le recomiende. Y mire, y yo todavía vengo de Juan Vendema y le digo a mi esposa en ese entonces, mire, dicen que esto es bueno para que le venga la menstruación. ¿Y usted qué cree que está haciendo? Me dijo, si usted no quiere mantener a este niño, yo lo voy a mantener, pero que yo voy a permitir que a un aborto, no, ni loca, me dijo, bien brava, me recuerdo que ella tenía su carácter y ahí sí me demostró, bien, ¿no? Y con el tiempo, cuando yo me convertí, me dijo el Señor, ¿te acordás? La misericordia que te he tenido. Porque gracias a esa criatura, a esa hija, yo conocí la misericordia de Dios. Y conocí cómo el Señor, por muy malacate que yo fui, antes de que mi hija naciera, el Señor me preservó, me cuidó de tantos accidentes, de tantas caídas, de tanto sopapo automovilístico. ¿Y por qué? Porque había alguien, una niña que en un retiro que yo tuve, en un encuentro que le llamaban en ese entonces, el Señor me reveló cómo fue, por qué
me preservó la vida. Tú tienes una hija y esa hija, me dijo, es el monumento que Dios ha traído para que tú te acuerdes de las misericordias que Él tuvo contigo antes de que tú lo conocieras a Él. Él ya tenía preservada tu vida, porque había una hija a quien tienes que reconocer y decirle: te amo, hija mía. Fue en ese momento, fue cuando yo regresé de ese encuentro, cuando ella me fue a recibir y se prestó la ocasión para pedirle perdón. Usted sabe cuántos hijos no han sido rechazados de sus padres y qué trauma producen ellos cuando no tienen un padre, o cuando le dicen: tú no eres un hijo deseado. Y mi hija en ese momento se me hizo no quizás el mejor padre, pero sí un hombre sensible al amor de una hija, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo a mi hija, ahora veo a este grandote, igual, ¿verdad? Vino a aparecer en el momento en el cual yo era medio cristiano o no cristiano, no conocía de Dios, no quería conocer de Dios. Teníamos problemas familiares, problemas financieros, problemas conyugales, nos habíamos separado con la mamá de él, pasamos como un año separados, pero cuando ella comenzó a ir a la iglesia, ella me decía: yo quiero que usted sepa que yo estoy orando por usted, estoy orando por usted. Y cuando yo ahora reflexiono y digo: ¿cómo alguien que ya le había hecho sufrir 8 años, 7 años, sigue orando por uno? ¿Verdad que ese es amor? Y por eso traje también esta grabación, porque algún día leemos de ¿cómo se llama? De señalar o indicar a ella, ¿verdad? Lo mucho que la aprecio, ¿verdad? El afecto tremendo. No le puedo llamar amor porque no quiero complicar las cosas, pero sí, yo sé que ella me amó en gran manera, que merece toda la alabanza que yo pueda tener terrenalmente por una mujer que ama a un esposo, que ama a su pareja. Y fue por eso que sus oraciones, qué sé yo, la producto también de otros hermanos que oraban por mí. Después que ella llegó a los pies de Cristo, yo llegué en el 99, 28 de febrero del 99. Y fue entonces que volvimos a juntarnos, a rejuntarnos, como podríamos decir. Y el Señor me comenzó a decir, me comenzó a revelar lo que es fe. Yo no conocía muy bien Hebreos 12, 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no lo conocía. Pero cuando en un servicio de la iglesia oí acerca de la fe, entonces en ese día o en ese tiempo yo tuve un sueño, que iba a ser padre y que iba a ser un niño que se iba a llamar Moisés. Así fue. Y yo recuerdo que ella también, cuando hablamos de esto con ella también tuvo un sueño, que iba a tener un hijo, varón, y que se iba a llamar Moisés. Y contra todas las viento y marea, yo comencé a comprar cositas para cuando uno se prepara, ¿verdad?, para un bebé. Me decían: lleve a María por si acaso es niña, porque el María es para los dos. No, le decía Celeste. Pero si le sale, no, es que es Celeste. Y todo lo que es relacionado a varón, nada de niña. Y el resultado fue un hermoso varón. Un hermoso varón que un día, él se de acordar de esto, que quizás no le modelamos como debe de ser,
lo que es ser un padre exitoso, o un esposo exitoso, un hombre exitoso. Un hombre exitoso es aquel que sabe tener una familia, que tiene una familia, tiene una esposa, tiene sus hijos, como dice Pablo a Timoteo, que los sabe gobernar y sabe tener a su esposa a la par. Los hijos un día se irán, pero mantienen una familia, su esposa. Quizás yo no puedo yo decir eso, no puedo decirlo porque en el camino fuimos conociendo ese éxito, esa palabra éxito, ¿verdad? En el Señor. No es que tenga una iglesia grande, no es que sea un hombre lleno de muchos milagros, no sea que tenga un hombre de mucha fe, no, un hombre que tiene una familia hasta el último día de su vida. Pero Dios me recuerda que cada vez que yo los veo a ellos dos, aquí el resultado, estoy de pie. Me recuerda que hay momentos en que vienen problemas para el vecino. Ay, dice, fíjese que, y usted no le afecta cuando de repente dice, le vamos a subir 5 centavos a la gasolina, 20 centavos a la luz, le vamos a subir. Ay, la gente anda ahí viendo, apaga tal luz, vos, apaga tal luz, apaga tal cosa, mira esto, mira el agua, mira tal cosa. Porque saben de que les va a venir alto el recibo. Pero cuando es usted de aquellas personas que aman a Dios, cuando usted de aquellas personas que saben quién te sostiene, que le importa a usted si viene, que si el gobierno o el recibo de la luz va a venir el doble o el triple, porque usted sabe de quién depende usted. No depende de sus emociones, no depende de si su tío está bueno y le dice, mira, te voy a mandar una ofrenda. No, depende de la mano de Dios. Y cuando yo le digo, a mí me sorprende el Señor, me sorprende de la forma como usted no tiene idea. Podrán venir problemas y enfermedades, pero a usted, como dijo el versículo 10, adquirió a Egipto en sus primogénitos. Gran tribulación en todos los hogares, gran problema en todos aquellos mundanos, aquellos hombres que confían en sus vacas, en sus fortunas, confían en sus parientes, confían en su trabajo. Y dice, porque para siempre es su misericordia, porque los hirió a ellos, mas a nosotros no, ¿verdad? Al que sacó a Israel en medio de ellos. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde? ¿De dónde? Hoy mi hijo me estaba comentando una historia de un rey como que a mí no me gusta, pero él me estaba contando, mire, estos se han convertido, esto ha sido para bien, para ciertos grupos, para ciertas personas, y estos se han aceptado al Señor, qué sé yo, pero reconociendo nosotros, hagamos un momento de ¿cómo se le llama? Un replay de su vida. ¿A dónde estabas hace 40 años? ¿A dónde estabas hace 15 años? ¿Cuál era tu situación en tu vida? ¿Qué esperanzas tenías? Si tú eres un hijo de Dios que ha caminado con Él de la mano, a estas alturas habrás caminado grandes trechos de la vida, grandes dificultades, grandes quizás agüites, como decía el pastor Bertrán, pero hasta aquí, el día de hoy, Él te ha sostenido. ¿Por qué entonces no decir, Señor, que tu misericordia es para siempre? Cuando yo estoy enfermo, cuando alguien me amenaza, mira, te voy a matar, me dijeron, les conté el jueves pasado. Allá tengo a alguien que tiene su brazo extendido, vea, y como Él me ama, yo siempre digo, para siempre su misericordia. Yo sí le digo, si no hay otro que vaya a San Rafael, bueno, me he propuesto terminar este año con ustedes. Si no hay otro, el otro 2020, pues que Él me diga, mira, no va a haber otro, anda vos siempre. ¿Vea? Porque a pesar de, hay momentos en los cuales uno se ve humillado, ¿verdad? Que la gente lo humille a uno, que la gente lo insulte a uno, que aquel a quien más has ayudado
es el que más te muerde la mano. Pero ¿qué dice? Con mano fuerte y brazos extendida, porque para siempre, así está el Señor, con brazo fuerte y siempre su amor no disminuye. Ahora, quiero que vayamos más adelantito. Versículo 16. Al que pastoreó a su pueblo, por él, yo no sé cuántos desiertos ha pasado usted. Bueno, ¿cuántos desiertos conoce usted, hermana Lisette? O sea, no, Lisette, digo, desiertos así reales hay en el mundo. ¿Cuántos desiertos conoce? No, por eso, dígame algunos. Amén. Arizona, en Estados Unidos. En África hay muchos desiertos. Desiertos significa no hay nada. O sea, ahí sí, el que está en el sol para siempre, su misericordia, Señor, ¿verdad? Allí las noches, los días son calientes como de fuego, y en la noche helados como el hielo. Qué extrema, ¿verdad?, situación. Mas sin embargo, el Señor anduvo a su pueblo 40 años. 40 años. Y usted sabe que esos 40 años no eran 40 años en realidad que tenían que andar, sino unas 2-3 semanas de las que nosotros tenemos conocimiento. Pero el Señor vemos que a cada uno de nosotros espiritualmente le puede llegar un desierto. El problema es con qué actitud usted recibe el desierto. Pero yo sé que en el desierto el Señor tiene misericordia. ¿Y qué hace? Manda codornices. ¿Y qué hace? Manda maná. ¿Y qué hace? Manda una columna de nube. ¿Y qué hace? Una columna de fuego. ¿Y qué hace? Sigue haciendo más en el desierto. Así que usted no se ponga toda víctima. Ay, Señor, ¿y por qué a mí? Ya le dije yo, los que aman a Dios, todas las cosas. Estoy en el desierto, gloria a Dios. Hay momentos, un día de esto estaba yo recapitulando hace unos años atrás. Siempre Dios de alguna forma Él nos ha sostenido. Siempre había momentos en los cuales tenía que ir a un siervo por ahí, le decía, mira, préstame tanto, vos no tengo para la luz. Sí, pastor, me decía él. Y él sabía que las finanzas tal vez se recogían, que por decirle algo, $100, pero el recibo era de 50, el alquiler otros 100 y otras tonteras. Y lo demás me decía, ¿cómo lo vamos a pagar? Uy, el Señor lo va a pagar, prestando ahí. Pero de eso ya hace unos 6 años atrás, que el Señor nos cambió el cassette. Ahora nosotros prestamos. Ahora nosotros, el que, mira, no tenés $10, me dicen algunas veces así, a mí no me gusta prestarle. Porque le digo, mire, con estos $10, el problema es que de repente no va a tener para pagarme. Y por no venir, por la pena de no pagarme, no va a venir al culto. O algunos que son ingratos, ¿verdad? Yo recuerdo, alguien llegó en silla de ruedas. Mire, pastor, me dijo, présteme $100. Claro, no hay problema. Pero cuando se venció el tiempo que me dijo que le iban a pagar, dejó de llegar a la iglesia. Y como quieres que no era un trabajador municipal, yo llegaba a la alcaldía, se volteaba al otro lado. O de repente le encontraba en la calle, ni Dios me le bendiga, hermano, o Dios bendiga, pastor, nada. Fue un hielo total. Hasta que un día llegó y que el pastor Bertrán nos dijo, bueno, perdone, hermano, si allá usted dice, allá vienen mis $100, perdónelo, y allá viene un alma, ¿verdad?, menesterosa, que significa necesitada, pues, perdónale, Señor. Entonces pide, yo lo perdoné. Entonces, de repente apareció la oportunidad de saludarle, mire, mucho gusto, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, hermano. Ya no digo, ahí están mis $100. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos que hay momentos en que el Señor ha permitido que tú pases por el desierto, pero como vengan las cosas, hermano, como vengan las situaciones,
Decía Habacuc, si no hay higo en las higueras, no hay problema. Yo tengo el Dios de mi salvación. Si las vacas no quieren dar leche, no hay problema. Ahí tengo el Dios de mi salvación. Si la hermana no quiere venir, no hay problema. Yo sigo con el Dios de mi salvación. ¿Ah? Si las vides no quieren dar uvas, no hay problema. Lo que importante es como usted dice, pero yo confiaré en el Dios de mi salvación. Por eso tiene que estar aquí bien arraigado. Cuando usted falte un jueves y por alguna razón diga, ay, hoy me desarraigué. ¿Qué significa arraigado? Agarrado de Dios. Y entre más agarrado esté usted de Cristo, no, va a venir el chikungunya, va a venir el cobrador, va a venir cualquier problema de la calle, problema familiar, van a venir esos problemas. Mire, ¿por qué cuando estos famosos se mueren? Por ejemplo, el caso de José, peleando fortuna, los hijos, porque no se arraigaron en Cristo. Y no sé si él a su manera, pero cuando uno se arraiga en Cristo, mire ese ingrato que usted ve ahí, un día tenía ya como 9 años, algo así, se enfermó de una forma tan yuca de